Bueno, buenos días a todos. El día de hoy entonces les traigo este tema, neurofibromas plexiformes espinales en pediatría, a raíz pues, de un caso clínico que tenemos actualmente en el servicio. Entonces el caso es una paciente de 12 años femenina, es una paciente remitida de otra institución fuera del departamento por un cuadro más o menos de 3 meses de evolución de una paraparesia que ha sido progresiva y de una deformidad también dorsolumbar que ha sido progresiva. En el momento, la paciente tiene una fuerza de 3/5 bilateral, sin compromiso esfinteriano, y al examen físico tiene una gran mancha grisácea en el dorso, en todo el dorso lateral izquierdo, y la madre dice que esa mancha gigante siempre ha estado desde el nacimiento. Desafortunadamente pues no traigo como fotos de la paciente en el momento, como para mostrarles. Y tiene como unas manchas café con leche a nivel de las axilas. Muy bien. La resonancia extrainstitucional que trae la paciente a grandes rasgos es esta. ¿Sí? Es una paciente que tiene una gran deformidad cifoscoliótica, ¿cierto? Una espondiloctisis completa de la columna dorsolumbar, ¿sí? De la unión dorsolumbar, asociado a una masa, ¿sí? Que es altamente infiltrativa, porque no solamente compromete el canal, sino que compromete lo que es toda la parte de los tejidos blandos subcutáneos, ¿sí? Y se extiende al retroperitoneo y a la porción anterior de los vasos, como ven acá. Todo esto es tumor. Todo esto. Y también los tejidos blandos, no que tengo los otros cortes, pero gran parte del tejido blando subcutáneo y paraespinal está comprometido por este tumor. Muy bien. La paciente, digamos, en la institución se optó, en algún momento pensamos que se trataba de alguna lesión sarcomatosa y se llevó a una biopsia guiada por ecografía y la biopsia mostró que es una lesión benigna de tipo neurofibroma. Entonces, por eso traemos el caso. Al final, me gustaría pues como que dieran su opinión a ver qué propuesta daría cada uno acerca del manejo de este paciente. Bueno, entonces tenemos que los pacientes con neurofibroma, para poder empezar a hablar sobre neurofibromas espinales, hay que hablar primero sobre un poco sobre la enfermedad sobre la cual se dan este tipo de neurofibromas. Y es la neurofibromatosis tipo 1, ¿cierto? Entonces tenemos que la neurofibromatosis tipo 1 es un síndrome autosómico dominante, ¿sí? Que predispone a la aparición de tumores, principalmente a nivel del sistema nervioso central y nervios periféricos, como es el caso de los neurofibromas. Afecta a uno de cada 2.000 individuos en el mundo, o sea, es una enfermedad relativamente frecuente, y es causado por una mutación en el gen NF1 que lleva a una disminución de la neurofibromin, de esta proteína neurofibromin, que es una proteína supresora de tumor. Cuando se da la disminución de esta proteína, hay un aumento de la actividad vía del RAS. Y ese aumento de la actividad vía del RAS aumenta unas vías proteinquinasas que actualmente se han convertido en el blanco de investigación y de desarrollo de nuevos fármacos para el manejo de este tipo de neurofibromas, que vamos a ver más adelante. Cuando estamos ante un paciente con una neurofibromatosis tipo 1, pues hay unos criterios diagnósticos clínicos e imaginológicos, pero digamos que hay una triada clásica, que es que el paciente tenga manchas café con leche, que tenga nódulos de Leach, ¿sí? O amartomas del iris, y que tenga presencia de neurofibromas, sea cutáneos espinales. Aquí vemos ejemplos, fotos de cómo son las lesiones. Estos son las manchas café con leches, casi siempre están en el dorso o a nivel axilar, ¿sí? Estos son los nódulos del iris o amartomas del iris. Mire que son como unos puntos como cafecitos alrededor de todo el iris, y la presencia de neurofibromas cutáneos o la presencia de neurofibromas espinales o de los plexos nerviosos vistos en resonancia. Esa es como la triada. Sin embargo, hay unos criterios diagnósticos en donde nos dicen que si cumple 2 o más de esos criterios, hace el diagnóstico. Entonces, primer criterio, que tenga presencia de 6 o más lesiones café con leche, ¿sí? De 5 milímetros
o más durante la pubertad o de 15 milímetros o más después de la pubertad, que tenga presencia de 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o la presencia de un neurofibroma plexiforme, que tenga la presencia de pecas a nivel axilar o en la región inguinal, que tenga la presencia, que el paciente debute con un glioma óptico, que tenga presencia de 2 o más nódulos de Lynch, que tenga presencia de anormalidades en los huesos, ¿sí? O que tenga aplasia del esfenoides, o que el paciente tenga un antecedente familiar de primer grado de neurofibromatosis tipo 1 confirmado desde el punto de vista genético. Muy bien, ya entonces, habiendo dado como un vistazo muy pequeño a lo que es la neurofibromatosis tipo 1 para contextualizarnos, vamos a hablar de los neurofibromas espinales. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un paciente con un neurofibroma espinal, vamos a encontrar 4 tipos de neurofibromas, ¿sí? Entonces, lo primero, se pueden encontrar a nivel cervical, torácico y lumbar o sacro, siendo este último muy raro. Y en esas 4 localizaciones podemos encontrar 4 tipos de neurofibromas. El primero es el tumor foraminal o neurofibroma foraminal solitario, que es el que todos conocemos. El otro es el tumor en mancuerna. Los neurofibromas en mancuerna son muy frecuentes a nivel torácico, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver uno por uno, pues cómo es la configuración, pero el tumor en mancuerna es un tipo de neurofibroma gigante que tiene una característica que es el mancuerna o en beso, que se junta en la parte anterior y se da principalmente a nivel torácico por la disposición anatómica. Están los neurofibromas paraespinales, que son aquellos en los cuales el tumor no solamente compromete la vaina nerviosa, sino que se extiende a los tejidos blandos, ¿sí? Y en caso de estar, casi siempre se da a nivel toracolumbar o lumbar y se extiende al retroperitoneo, como es el caso que nos trae, y se convierte en un tumor plexiforme. Y los tumores intradurales netamente, que son los cuales aquellos que no hay pues como una afectación foraminal ni extraforaminal, sino que son tumores que son extramedulares intradurales, ¿sí? O en muy raras ocasiones intramedulares. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos que los neurofibromas espinales se presentan en el 60% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. De todos los tumores espinales, estos constituyen el 36% de todos los tumores espinales primarios que pueden dar en los pacientes. La localización más frecuente es a nivel torácico, luego cervical y por último lumbosacra. Los neurofibromas lumbosacros son los más raros. 72% son intradurales extramedulares, la mayoría, 14% son extradurales y en este grupo se meten muchos los que son invasores o paraespinales y 13% son intra y extradurales. Y solo 1% son intramedulares, miren que es un porcentaje muy bajito. Desde el punto de vista patológico, tanto los neurofibromas solitarios, los que uno ve, que ensanchan el foramen, que son únicos, como los plexiformes, o sea, los que son invasivos, invaden no solamente el nervio afectado, sino que se salen al tejido blando, a nivel intraperitoneal, o se extienden al plexo lumbar o al plexo cervical, presentan una histología muy similar. Es decir, no porque veamos un tumor muy invasor y destructor, quiere decir que ya estamos pensando en un tumor maligno, no. Esos tumores, tanto los solitarios como los plexiformes o los invasores, tienen una histología similar, o sea, benigna. Lo que pasa es que estos últimos paraespinales plexiformes suelen tener una actividad que es destructiva, pero no, desde el punto de vista histológico no son malignos. Ambos se componen de células fusiformes alargadas, dispuestas en una matriz de colágeno y de mucopolasacáridos, y son positivos para S100, EMA, bimentina y fibronectina. Desde el punto de vista clínico, la mayoría de estos tumores son asintomáticos. Miren que esta paciente pues solamente debutó hace 3 meses con su paraparesia y deformidad, y el 80% de los pacientes debutan con dolor tipo radicular, principalmente en aquellos que tienen un neurofibroma solitario. Solamente el 30% llegan a presentar un déficit neurológico marcado o paraparesia y compromiso esfinteriano.
Y una manifestación que es muy frecuente de los neurofibromas espinales, principalmente aquellos que son invasores o plexiformes, es la deformidad, ya sea cifoscoliótico o una deformidad estética, pues, pues, que se ve una deformidad en la piel, pues, por el compromiso de los tejidos blandos que generan este tipo de tumores. Desde el punto de vista imaginológico, entonces vamos a verlos uno por uno. Entonces aquí tenemos el neurofibroma espinal solitario. Esos son dos imágenes distintas de dos pacientes diferentes. Vemos entonces este tumor que está intradural, extramedular, ¿sí? Que mire que compromete un solo nivel, que seguramente solamente va a ser por un solo foramen. Aquí lo vemos en el corte axial, como está extraforaminal. ¿Listo? Ese es el tumor, el neurofibroma solitario, ese que muchas veces vemos pues, de forma frecuente. Los neurofibromas en mancuerna, como les había dicho, son neurofibromas que se extienden de forma bilateral, ¿sí? que salen por ambos forámenes y que en la mayoría de las veces se juntan aquí en la región anterior y se dan como una especie de beso. También se llaman neurofibromas en beso por eso. En este caso, pues estamos ante un neurofibroma plexiforme, pero que tiene una configuración en mancuerna. Como les había dicho, este tipo de neurofibromas son frecuentes en la región torácica, ¿sí? Es donde principalmente los vamos a ver y también son un reto a la hora de hacer un planeamiento quirúrgico. El neurofibroma paraespinal, como les había dicho, es aquel que infiltra tanto el tejido muscular paraespinal como las estructuras, como el retroperitoneo, como es el caso de nosotros, ¿sí? Y este es un ejemplo. Aquí vemos un tumor raro a nivel sacro, ¿sí? Donde hay una infiltración importante ya del tejido paraespinal, no solamente las raíces nerviosas, sino que se va volviendo como en un tipo de tumor invasor. Y los intradurales netamente, como en este caso, vemos entonces un tumor que comprime severamente aquí la unión bulbomedular, ¿sí? Pues, la médula cervical, y vemos cómo no sale a nivel foraminal, sino que está netamente intradural y extradural, pues a veces pues, se comparten las dos configuraciones, y en algunas ocasiones raras pueden ser intramedulares. Cuando entonces vamos a hablar de los neurofibromas espinales, digamos que hay una clasificación grande, que es esta clasificación, que clasifica los neurofibromas de acuerdo a su tamaño y capacidad invasora en 5 tipos. Entonces el tipo 1 es aquel neurofibroma que puede ser intradural o extradural, pero que no se sale por el foramen, ni tampoco ensancha el foramen, solamente se confina a la región medular, ¿sí? El tipo 2 es un tumor que ya empieza a comprometer o empieza a salirse por el foramen como tal. Perdón, el tipo 2 es un tumor que es este mismo tipo 1, pero que es más grande, compromete más de 2 segmentos vertebrales. El tipo 3 es un tumor que ya empieza a salirse por el foramen, ensancha el foramen, y es el típico neurofibroma solitario que vemos, que pues, normalmente vemos en la clínica. Y lo digo es porque este tipo 1 y este tipo 2, a no ser que usted lo vea de forma incidental, la mayoría son asintomáticos. Los tipo 4 son tumores, ¿sí? Que ya tienen una extensión importante extraforaminal y que en este grupo entran estos tumores de mancuerna o en beso que les había comentado y que son frecuentes en la región torácica. Y los tipo 5 son aquellos tumores gigantes que son extraforaminales y que ya tienen un comportamiento invasor que se compromete tejidos blandos, retroperitoneo, y muchas veces generan lesiones líticas del cuerpo vertebral y llevan a deformidades cifoscolióticas en los pacientes, como es el caso que les traje ahorita. Muy bien, entonces, cuando tenemos un paciente con un neurofibroma, ¿cierto? De entrada les digo que la mayoría son pacientes, si están sintomáticos, obviamente, de manejo quirúrgico. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo es el enfoque o el enfoque quirúrgico de estos pacientes, dependiendo
de si los tumores están a nivel cervical, torácico, lumbar. Entonces, cuando hablamos de los neurofibromas cervicales, cuando tenemos un neurofibroma solitario, el abordaje se hace principalmente vía posterior y que cumpla, o sea, que no sea un grado mayor de 3 en la clasificación que les dije ahorita, porque cuando se pasa de 3 ya es un neurofibroma muy invasor, gigante, y en ese caso, pues, no solamente bastaría con una vía posterior, es decir, con una milaminectomía y un poquito de foraminotomía, sino que ya toca hacer una vía posterior extendida, es decir, tenemos que tumbar las facetas como vamos a ver más adelante o hacer una vía 360 grados. Esto es un ejemplo, un paciente con un neurofibroma, ¿cierto? En este caso es un grado 3 y en este paciente se optó por un abordaje cervical posterior extendido, que es que aquí lo vemos, ¿cierto? Aquí está línea media, aquí están los tornillos a masas, vemos cómo en este caso el abordaje extendido lo que se hace es que se hace una milaminectomía y se tumba el foramen completamente de donde está saliendo el neurofibroma, ¿sí? Siempre teniendo mucho cuidado con la arteria vertebral, pues que está delante. Y con eso exponemos todo el neurofibroma. Simplemente vemos acá, digamos en la representación axial, qué es lo que debemos de tumbar. La masa, pues las dos masas para poder tumbar el foramen y la milaminectomía. Esto es el resultado de ellos. Hicieron pues una artrodesis de 4 niveles del otro lado y aquí pues tocó poner un tornillo arriba y un tornillo abajo para poder sostener la construcción. Y esta es la resonancia postoperatoria donde se ve pues que sacaron todo el tumor. Cuando ya estamos hablando de neurofibromas torácicos, la vía de elección sigue siendo la vía posterior asociada a una costotransversectomía. Eso es precisamente para poder exponer toda la región foraminal y extraforaminal del tumor. Sin embargo, cuando tenemos tumores invasores o cuando tenemos tumores en mancuerna que se van hacia la región anterior, tenemos que hacer una cirugía en conjunto con cirugía de tórax, porque ellos lo que hacen por medio de la toracoscopia es que liberan el tumor desde la parte anterior de todas las estructuras vasculares y de la pleura y de todo lo que haya pues ahí alrededor, lo separan y ya vía posterior con el abordaje, con la costotransversectomía y el abordaje torácico posterior podemos hacer resección del tumor, digamos, de forma más tranquila. En caso de que haya compromiso de T1, un neurofibromas de T1 es de los que generan un mayor reto, tanto para el cirujano torácico como para el neurocirujano, y la razón es porque está muy pegado o casi siempre se relacionan estrechamente con la arteria subclavia y pues al tratar de sacar esos tumores pues tenemos que tratar de conservar lo que más podamos la raíz que está asociada a ese tumor. Y lo digo es porque muchas veces cuando tenemos un neurofibroma, como el neurofibroma se adhiere tanto a la vaina nerviosa, en ocasiones toca sacrificar la raíz porque si no, no va a ser posible retirar completamente el neurofibroma. Pero siempre tenemos que tratar de buscar un plano de clivaje. Y cuando estamos ante una raíz que es elocuente, como es el caso de T1, tenemos que hacer todo lo posible por eso. En los tumores torácicos hay una clasificación que se llama clasificación de Den, que tiene mucho que ver con qué tanto compromiso extraforaminal tiene el tumor para saber si solamente va a ser candidato a una vía posterior y que solamente con una costotransversectomía es suficiente, o tenemos que apoyarnos en el cirujano de tórax para que nos libere el tumor desde la vía anterior. Entonces, aquellos que son tipo 1 y tipo 2, digamos que con una vía posterior torácica es suficiente, y aquellos pacientes que tienen una clasificación de DEN tipo 3 o tipo 4, digamos que se tiene que hacer un abordaje combinado. Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando los tumores son pequeños, ¿sí? Y solamente con una hemilaminectomía y una facetectomía parcial se les puede hacer resección, pues no hay necesidad de instrumentarlos, pero pues cuando ya el tumor es extraforaminal, se sale, es gigante, pues obviamente hay que tumbar mucho para poder llegar al tumor, entonces siempre hay que instrumentar a esos pacientes,
Y una recomendación es que siempre pida instrumental, siempre, siempre, siempre pida instrumental, porque usted no sabe qué tanto le va a tocar tu ramen, qué tanto le va a tocar tumbar de facetas, y pues si ustedes consideran el momento quirúrgico que pues, le tocó instrumental, pues instrumental. Es un ejemplo de un neurofibroma de T1, ¿sí? Gigante, un EDEN tipo 3. Aquí vemos el corte coronal y aquí vemos el corte axial. Entonces lo que hicieron en este caso fue que el cirujano de tórax, por medio de biotoracoscopia, se metió vía anterolateral, identificó el neurofibroma, y lo que hace él es que lo libera de todo lo que es la pleura, los vasos, etc. ¿Sí? Mire que lo deja liberado. Y después de que se logra liberar, ya se hace el abordaje posterior, esto es línea media, se hace el abordaje posterior, ya todos los, digamos, las estructuras vasculares están reparadas, y ya, digamos que es más fácil poder sacar el neurofibroma vía posterior, ¿cierto? En estos pacientes, la costotablecectomía tiene que ser generosa para poder pues, sacar ese tipo de tumor tan grande. Cuando hablamos de los neurofibromas lumbares, cuando estamos hablando de neurofibromas solitarios, pues la vía preferida es la vía posterior, ¿cierto? Con hemilaminectomía o laminectomía y foraminectomía en el caso de que sea necesario. En caso de que tenga un compromiso retroperitoneal, es decir, es un tumor invasor paraespinal o plexiforme, se debe optar por un abordaje de 360 grados porque por la vía posterior no va a ser posible hacer la resección completa de estos tumores. En caso de que tengamos tumores muy invasores, como el que vimos en el caso, ¿cierto? Digamos que lo grande que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planear la cirugía es, tenemos que tener una exposición de duramadre de los extremos sana, ¿sí? O sea, tenemos que hacer una incisión muy grande, tratar de separar primero el tejido tumoral del tejido miofacial, y eso implica una resección, tratar de hacer resección de lo que más podamos de la infiltración paraespinal. Miren que eso es una cosa pues que a veces implica que esté también el cirujano plástico presente. Posteriormente hacer la resección del compromiso retroperitoneal, ¿sí? Y en caso de que haya un compromiso de más del 25% del cuerpo vertebral, es decir, que esté comido o lítico, hay que instrumentar. Entonces, digamos que el orden es descompresión, resección intradural, luego resección de la infiltración paraespinal y subcutánea, y posteriormente resección de la porción retroperitoneal por parte del cirujano, y luego instrumentación. Pero este tipo de tumores que uno puede decirles, voy a ofrecerles esta cirugía, son tumores que son invasores, pero que no son desproporcionados, ¿cierto? Como en el caso que les mostré, porque es que si usted tiene medio dorso comprometido, paraespinal, tejidos blandos y todo el retroperitoneal comprometido, pues digamos que desde el punto de vista técnico va a ser muy difícil sacarlo todo. Pero hay unos casos en los cuales usted tiene un tumor que está empezando a ser infiltrativo, que tiene de pronto un espacio paraespinal comprometido, tiene algo de compromiso retroperitoneal, y usted puede decir, vamos a hacer una cirugía en conjunto. Y los neurofibromas plexiformes, que hacen parte de estos invasores, son neurofibromas altamente invasores que comprometen los tejidos blandos, lisis del cuerpo y gran compromiso retroperitoneal, como les había comentado. Estos tumores se suelen diagnosticar en la infancia y son de crecimiento muy acelerado. El manejo de preferencia es quirúrgico, pero la resección completa casi nunca se logra, ¿sí? Y si bien cuando uno ve un tumor de estos, uno puede pensar que el paciente pueda tener una degeneración sarcomatosa del tumor, si bien está reportado en la literatura, eso es muy poco frecuente. Muy, muy poco frecuente. Y en caso de que haya lesiones irresecables, porque como les digo, si usted tiene un tumor que es extremadamente invasor, ¿sí? Que el tejido paraespinal y subcutáneo está comprometiendo es demasiado extenso, y también a nivel retroperitoneal es demasiado extenso, y compromete estructuras muy importantes, y que llevarlos a cirugía implicaría un riesgo muy grande para el paciente. Hay una opción que es el selumetinib, que ya vamos a hablar de él, que disminuye la carga tumoral y mejora la calidad de vida de este tipo de pacientes. Esto es un ejemplo de un tumor plexiforme. Miren este chico con esta mancha grisácea. Esta foto es muy similar a lo que tiene nuestro paciente.
a lo que tiene nuestro paciente, pues, que actualmente está hospitalizado. En este caso, el paciente solamente tenía un compromiso aquí de los tejidos blandos, ¿sí? O algo de compromiso paraespinal, y en este ejemplo, pues, por este compromiso como tan localizado, sí se llevó a cirugía y se hizo una resección tumoral, ¿cierto? En conjunto con cirugía plástica. Entonces, como les había mencionado, aquellos pacientes que tienen tumores plexiformes muy invasores, que son tan grandes que son irresecables, está esta opción, que es este medicamento. ¿Y qué es el selumetinib? Es un inhibidor de la proteinquinasa MEK, que es una proteinquinasa que está muy activa en la vía RAS, ¿sí? Y como les había mencionado, esta vía RAS está muy relacionada con la neurofibrimina, que es esa proteína que se sobreexpresa, que se deja de expresar cuando los pacientes tienen neurofibromatosis tipo 1, y pues como eso es un supresor tumoral, pues el paciente tiene mayor predisposición. Y esta vía RAS se activa cuando esa neurofibrimina está desactivada, pues, por la mutación. Entonces, lo que ataca el medicamento es la activación de esta vía. Entonces, este estudio que se hizo fue un ensayo clínico fase 2, en el cual el objetivo era evaluar la respuesta tumoral en términos de tamaño, de disminución de tamaño tumoral, con la aplicación del medicamento, y cómo esto impactaba la calidad de vida del paciente y del cuidador. Porque tenemos que tener en cuenta que estos pacientes son niños y que no solamente cuando se toma una decisión va a impactar el paciente, sino que impacta el cuidador. Los pacientes eran pacientes entre 2 y 18 años con neurofibromas plexiformes inoperables por la invasión y la extensión. Fueron en total 50 pacientes y el medicamento se aplicó en una dosis de 25 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas y se dio un total de 25 ciclos. Cada ciclo duraba 28 días y se daba todos los días. Las características de la población, entonces, tenemos que en promedio eran niños de 10 años, la relación hombre-mujer es muy similar, pero hubo mayor cantidad de mujeres, ¿cierto? El volumen promedio de los tumores era de 487 mililitros. De los pacientes, la mayoría tenían tumores que estaban progresando rápidamente en el tiempo, ¿sí? La localización de esos neurofibromas, la mayoría fueron a nivel cervical y torácico, ¿cierto? Otros fueron torácico y lumbares, y otros comprometían lo que eran los miembros superiores o inferiores, o solamente la columna torácica. Muy bien. Y de las complicaciones que ellos reportaron, que estaban asociados a este tipo de tumores plexiformes, la mayoría tenían desfiguraciones o deformidades cifoscolióticas, seguido de disfunción motora, pues, o compromiso motor, dolor en un porcentaje también importante, 52%, y el resto, pues, dependiendo de la localización, pudiesen tener problemas de la vía aérea, de visión, de movilidad esfinteriano u otros. ¿Qué muestran los resultados de este estudio? Que la respuesta tumoral, es decir, la respuesta de la disminución del tamaño tumoral con la aplicación del medicamento fue del 74%, es decir, de 37 pacientes, de 50 pacientes, 37 tuvieron una respuesta de disminución de tamaño tumoral. La respuesta se vio principalmente después del ciclo, la respuesta empezó a ver después del ciclo 8, pero digamos que el mejor resultado se logró después del ciclo 16. Y la mejor respuesta en términos de reducción de tumor se evidenció por una disminución del 27% del volumen. Entonces miren que si bien es un medicamento que disminuye el tamaño del tumor, pues siempre es una respuesta parcial, porque mire que la mejor reducción que hubo fue de 27%. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la respuesta fue durable en el tiempo en un 46% de los pacientes. En el otro porcentaje no continuó disminuyendo, o se quedó igual, o simplemente volvió a crecer. Pero eso es respecto a la disminución del tamaño tumoral. Ahora, respecto a los años libres de progresión del tumor o al tiempo libre de progresión del tumor, en este caso lo contaron como hasta 3 años, miren que los pacientes que no tenían aplicación del medicamento, pues siguieron progresando, mientras que los que se les aplicó el selumetinib sí mantuvieron esa reducción en el tiempo.
pues, lo que era lo que les había mencionado anteriormente. Desde el punto de vista de los otros ítems, del otro objetivo, que era evaluar la calidad de vida en términos de dolor, pues, y de funcionalidad de los pacientes y de los cuidadores, los resultados también fueron buenos. Mire que cuando hablamos de calidad de vida, o sea, de la visión del cuidador respecto a la calidad de vida del niño y de la visión que tenía el cuidador respecto a la movilidad y el dolor, mire que aquí en Parent, miren que fue significativo, ¿cierto? Gran parte de los pacientes, de los cuidadores dijeron, sí, el medicamento le sirve. Y cuando se evaluó directamente al niño, también se vio que había una mejoría, siendo mucho mejor la percepción del cuidador que del propio niño. Y esto fue una medición de cuál era la percepción del cambio con la aplicación del medicamento respecto a esas complicaciones que tenían los pacientes, como deformidad, dolor, disfunción motora, etcétera. ¿Cuál era esa percepción? Y lo que vemos es que un porcentaje importante refirieron que había mejoría, ¿cierto? Que había mejoría tanto desde el punto de vista de la deformidad, de la disfunción motora, etcétera, que había mejoría con la aplicación del medicamento, tanto la visión del cuidador como la visión del propio paciente. Entonces, como conclusiones de este estudio, que es un estudio fase 2 que se hizo en el 2020, ellos concluyen que con la aplicación de este medicamento los pacientes tienen una disminución tumoral sostenida en el tiempo y que esto impacta positivamente la calidad de vida del paciente y del cuidado. Y como conclusiones de este seminario tenemos que en su mayoría los pacientes con neurofibromas espinales son de manejo quirúrgico, eso hay que tenerlo muy en cuenta, obviamente que sean sintomáticos, y una adecuada planeación del manejo y el apoyo interdisciplinario es fundamental para un adecuado desenlace del paciente. Recordemos que estos pacientes tienen muchas complicaciones y que estos pacientes siempre tienen que ser manejados de la mano con el oncólogo y con todo el equipo que sea necesario. En caso de que tengamos neurofibromas inoperables, el selumetinib podría ser una opción de manejo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y disminuir la carga tumoral. Muchas gracias. Excelente medicina. No nos contaste qué vas a hacer con el paciente o qué hicieron con el paciente. Bueno, en estos momentos, profe, el paciente está pues hospitalizado. Por ahora el grupo de oncología lo que está haciendo es que le pidió un PET-CT para mirar si tiene algún punto caliente que no se haya visto en la biopsia anterior y mirar si el paciente tiene o no alguna generación sarcomatosa. Y con eso van a definir si le aplican el selumetinib o no para disminuir la carga tumoral. Y pues de la parte de la estabilización espinal, pues aún estamos como a la espera que oncología pues defina pues como por parte de ellos esa parte del PET-CT. O sea que el selumetinib, no sé si lo dije bien, está disponible. Sí, está disponible por eso, sí señor. Doctor Gustavo, levantaste la mano, adelante. Nacho, antes de eso, el doctor Fox quiere hablar. Yo creo que ahorita nosotros complementamos algunas cosas como de la parte quirúrgica. Doctor, no había visto. Buenos días, felicitar a Joan, muy buena exposición. Diste la indicación específica para el uso del quesulugo, que es el nombre comercial. Es cuando tenemos un neurofibroma que es sintomático e inoperable. Entonces, esos dos requisitos se deben cumplir. ¿Cuál es la forma para lograr la consecución del quesulugo? Que fue la pregunta que hicieron ahora. No tiene registro INVIMA. Se hace una solicitud ante la EPS. Debe haber un staff en donde se diga la indicación clara y lo que se pretende con la intervención terapéutica. Y con la nota del staff hay que llenar un formato que es el de enfermedad huérfana. La neurofibromatosis se considera una enfermedad huérfana, entonces hay que llenar ese formato.
hay que hacer una fórmula. La fórmula se hace, vienen cápsulas de 25 y de 10 miligramos. Se hace solicitud por 90 días. Cada frasco trae 50 cápsulas. Y ya con la fórmula, el consentimiento informado, firmado por la familia, por el responsable, la nota del staff y la notificación de vigilancia epidemiológica de enfermedad huérfana, se hace la solicitud del medicamento. Como no tiene registro INVIMA, la EPS lo niega, ya la familia debe interponer una tutela y si hay alguna dificultad, pues hay organizaciones que le colaboran a la familia para hacer uso pues, del derecho del suministro del medicamento. Les digo realmente, es la segunda vez que me tocaría formular este medicamento. Apenas lo vine a formular la primera vez hace una semana y es algo difícil. O sea, la consecución va a ser difícil, seguramente la EPS lo va a negar, deben interponer la tutela y se deben llenar todos los requisitos pues, para que se haga efectivo pues, el suministro del medicamento. Muchas gracias por haberme comentado el caso, por habernos tenido presentes. Es un reto muy grande. Esta niña, digamos que ha superado mucha de su enfermedad en el sentido, pues, en el sentido emocional, porque es una niña que a pesar de tener una luxofractura dorsolumbar, es una niña que, digamos, que tiene calidad de vida en el sentido de que una niña que estudia, que está con su familia, que controla esfínteres, yo no me explico cómo controla esfínteres, que moviliza sus extremidades, incluso ella caminaba, dejó de caminar porque le dijeron en la ciudad de origen de que tenía que quedarse acostada todo el tiempo y ya las enfermeras me dicen que está empezando a dar pasos con apoyo. Ya le mandaron a hacer el corsé, seguramente dentro de poco le llegue. Entonces yo creo que lo mejor es que esta niña pues vuelva a su lugar de origen, empiece su Quesulugo, su selumetinib y ya cuando reduzca un poco de tamaño, pienso yo, resonancias magnéticas cada 4 meses. Como bien lo dijo el doctor Joan, se espera que más o menos en un mes, como a los 16 meses, al año, ver cómo la respuesta. Entonces, la proposición es darle el selumetinib de entrada a un año, si ve uno la respuesta pues efectiva y que por lo menos no progrese la enfermedad y cada 4 meses estarle haciendo su resonancia o no sé si en 6 meses allá en su ciudad de origen y si en algún momento se hace quirúrgica pues volverla a remitir para que ustedes hagan lo propio. Muchísimas gracias, Joan, te felicito, muy buena revisión. Gracias, profesor. Adelante, Gracias, Gustavo. doctor Javier. Antes de que hable Gustavo, yo le quiero preguntar a Gustavo, pues bueno, ya definieron tratamiento médico, pero esta paciente con esa inestabilidad tan importante y con esa deformidad tan grande y que además pues camina, aparentemente camina pues impresionante, ¿no es mejor fusionarla y hacerle la reducción a pesar de estar recibiendo el tratamiento médico? Porque es que tiene una clara indicación quirúrgica. Eso se comentó y la conclusión a la que se llegó es, la niña moviliza las extremidades y se hace tracción de la médula espinal, posiblemente, o sea, quede pléjica y de pronto hasta ya no controle esfínteres, porque ella controla perfectamente esfínteres. Entonces, ella desde febrero viene con esta situación, marzo, abril, mayo, junio, lleva 4 meses con esta situación de luxofractura. Es una niña que desde agosto del año pasado viene pues penando por esto. Al principio no era doloroso, en febrero se puso doloroso, fue cuando la hospitalizaron, después la mandaron en marzo para la casa, un mes casa, después volvió al hospital y allá pues definieron mandarla a un nivel pues de 4º nivel. No sé, porque entonces la opción, o sea, si la pueden operar y se reseca, no habría indicación del Quesulugo, indiscutiblemente. Ya es una decisión que ustedes tomen concertada con la familia. Me parece que es otra opción válida también. Perdón, Nacho, ¿qué edad tiene la paciente? 12 años. 12 años. Bueno, es una niña que tiene un riesgo muy alto de deformarse y progresar, inclusive, digamos, cualquier tipo de compromiso biomecánico relacionado con la lesión tumoral. O sea, la paciente tiene, digamos, una deformidad, digamos, multifactorial, o sea, no solo por la destrucción tumoral, sino muy probablemente también por el compromiso neuromuscular que tiene, y está en el punto en el que cualquier cosa puede pasar. O sea, yo
pues hablando ya pues como del tema de la paciente, yo creo que hay otras cosas también que vale la pena discutir. Me parecería que es muy importante estabilizarla, porque va a progresar y eventualmente no se queda parapléjica por el tumor, sino por la deformidad o sí, básicamente por algún tipo pues de progresión ahí de la compresión neurológica que puede ser de muchos orígenes, por más destrucción de las vértebras o inclusive la deformidad la puede dar parapléjica. Nosotros en el Pablo Tobón hemos tenido algunos neurofibromas plexiformes, pero tuvimos un neurofibroma de sacro muy grande, un neurofibroma gigante que infiltraba todas las raíces sacras. Inclusive fue un paciente que ya habían intervenido en el San Vicente. Y yo creo que con ese tumor aprendimos mucho porque es que el problema no es el tumor, o el problema no solo es el tumor, el problema es la capacidad destructiva que tienen los neurofibromas plexiformes en la columna vertebral. Entonces, digamos que el manejo expectante de estos tumores, ¿cierto? Pues ya afortunadamente pues hay una molécula que de alguna forma puede contener el crecimiento, aunque veo que es únicamente el 30% y que la contención del crecimiento también es a corto plazo, entonces pareciera más bien como un medicamento como una neoadyuvancia que tal vez, digamos, allá en el camino para una resección quirúrgica adecuada. Entonces, con los neurofibromas plexiformes, digamos que no hay que descuidarse con la biomecánica y la estabilidad espinal. Entonces, esta paciente, digamos que siempre se observó como un tumor, entre comillas, benigno, aunque la paciente cada vez hacía más déficit neurológico, y el tumor se le comió toda la pelvis y ya todo el sacro, y ya se le estaba comiendo, se le estaba, digamos, comprometiendo la pelvis. Entonces, es como muy importante definir cuál es el mejor momento quirúrgico de esos pacientes, y yo pensaría que el mejor momento es cuando los pacientes, digamos, están en buenas condiciones. Es difícil, digamos, plantear algún tipo de tratamiento tan agresivo en los pacientes con patologías, entre comillas, benignas, o sea, que son benignas histológicamente, pero muy malignas en su comportamiento. Pero yo pienso que en algunos casos es mejor intervenir los pacientes tempranamente, así sean necesarios algunos sacrificios neurológicos, que después intervenir un paciente con columnas prácticamente imposibles de reconstruir. Entonces, esa es como la característica de esos neurofibromas, o sea, son neurofibromas muy destructivos, y yo creo que nosotros no podemos dejar que los pacientes lleguen a una situación que ya sea, pues, digamos, sin posibilidades de reconstrucción o con una biomecánica ya desastrosa, pues. Gracias, Tao, completamente de acuerdo. Doctor Javier, yo creo que es que hay una confusión. Cuando hablamos de cirugía no es para resecar el tumor, porque ese tumor es irresecable, es para estabilizar la columna, para evitarle la paraplegia a la paciente. Entonces yo sí creo que hay que tener eso en cuenta. Adelante, Eduardo. Yo tengo una pregunta para Tao, porque lo discutimos con Joan cuando estábamos pensando precisamente en estabilizar, y con esa espondiloptosis pensábamos que en la tracción perdía lo poco que tenía. Y si lo que tiene la hace funcional, pues básicamente nos puso a pensar sobre si sí valía la pena de cierta manera ser agresivos tratando de resolver la espondiloptosis y perdiera a la niña solo por simplemente estabilizar. ¿Vos qué le harías, Tao, para estabilizarla sin que pierda? Eduardo, no, desafortunadamente no alcancé a ver como el detalle de las imágenes. Sin embargo, yo pienso o sea, que si la perspectiva de la paciente es quirúrgica, porque es probable que sea como lo único que le queda a la paciente, o sea, eso seguramente va a seguir progresando. Es al menos intentar estabilizar, digamos, la deformidad, así sea con una fijación in situ. Digamos que es probable que no se pueda hacer, y más esos pacientes son muy distróficos, con vértebras, digamos, de muy mala calidad, pero al menos estabilizar la deformidad mientras se puede hacer una,
digamos, un manejo más definitivo del tumor. Pero como te digo, no conozco el detalle de las imágenes. Mira la imagen ahí que la Mira las puso Joan. imágenes. Ahí están puestas las imágenes. Pues a ver, no pudiera pues como, o sea, sería muy atrevido pues en este momento pues dar como detalles de cualquier intervención quirúrgica, pues hay que revisar la tomografía, las radiografías y bien la resonancia y mirar a ver cómo se pudiera estabilizar la deformidad. Pero más allá de eso yo creo que el llamado es eso, o sea, es como evitar que la columna realmente siga sufriendo. Hay un asunto que también es muy importante, si, que inclusive fue una situación que nosotros tuvimos en el Palotón con un neurofibroma plexiforme de sacro gigante. Era una paciente que ya prácticamente ni se podía sentar y medio movía los pies, ¿cierto? Entonces, digamos que en tumores tan agresivos también hay que considerar los sacrificios neurológicos. O sea, en esta paciente pues obviamente es difícil, o sea, la paciente camina y tiene algún control esfinteriano, pero si en algún momento el tumor se sale de control, yo pienso que estos son los casos en los que el control oncológico muchas veces prima sobre la neurología o sobre, digamos, el pronóstico neurológico, pero bueno, no te pudiera dar detalles, Eduardo, de cómo lo pudiéramos hacer, pero ese es como el concepto que yo tengo que me llama a mí la atención de estos tumores, o que yo tengo claro con estos tumores. Gracias, Tao, gracias. Joan, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué casos vos considerás la biopsia prequirúrgica en pacientes con diagnósticos imagenológicos de tumores de la vaina nerviosa? Profe, pues en los casos en los cuales el tumor sea muy invasor, es decir, o sea, yo tengo un neurofibroma solitario, ¿cierto? Pues yo entro a sacarlo, pues porque digamos que desde el punto de vista técnico es fácil, pero si yo tengo un paciente que ya tiene una cosa que es invasora y que yo no sé o no estoy seguro si eso puede ser un neurofibroma, biopsia siempre primero. De hecho, tuvimos un caso hace poco, otro niño tenía 9 años que debutó con una lesión que era extramedular intradural, que se salía por el foramen, y dijimos, ve, eso es un neurofibroma. Lo metimos, lo operamos, se lo sacamos completo, y resulta y pasa que en cirugía nos dimos cuenta que no estaba tan adherido a la raíz nerviosa, y en patología mostró que era un sarcoma de Ewing, ¿cierto? Pero tomamos la decisión de operarlo porque estábamos convencidos de que era un neurofibroma. Yo pienso que, y lo pudimos hacer, y pudimos hacer la resección. Pero yo pienso que si tenemos un tumor en el cual haya alguna duda de que eso no sea un neurofibroma, sino que sea algo más, otro tumor primario, yo creo que siempre biopsia. Joan, ¿y qué te generaría duda? O sea, ¿qué te genera dudas con un tumor? Profe, ¿qué me genera dudas? Si el paciente tiene un compromiso, una infiltración paraespinal, si el paciente, por ejemplo, tiene lesiones líticas a nivel del hueso o una deformidad asociada al tumor, en ese caso me generaría dudas. Todos los pacientes con neurofibromas plexiformes paraespinales tienen lisis vertebrales, todos. En ese caso, yo siempre primero les haría biopsia. Primero, siempre. Entonces, yo pienso que el llamado es hacer, o sea, digamos que hay tumores que digamos, típicamente en neurocirugía se han considerado que no necesitan biopsia, y eso es un error que, digamos que en centros oncológicos no se comete, pero que nosotros cada vez, los centros oncológicos pues grandes, digamos referentes, pero que nosotros cada vez tenemos que dejar de cometer. O sea, los tumores siempre se deben biopsiar en la medida de lo posible. Obviamente un tumor intradural, un tumor epidural, pues no se podrá, pero los tumores que tengan algún componente extraforaminal y paravertebral siempre se deben biopsiar. La probabilidad de que un tumor de esos con características imagenológicas muy típicas salga maligno, digamos que es baja, pero así sea un paciente. Miren, ustedes ya diagnosticaron un sarcoma de Ewing y es probable que el abordaje quirúrgico inclusive hubiera cambiado si ustedes hubieran tenido una patología inicial.
Pero si uno digamos, logra diagnosticar algunos casos en toda su vida de pacientes que no son neurofibromas, eso justifica la biopsia en todos los tumores de aspecto de tumor de la vaina nerviosa que tienen algún tipo de compromiso paraespinal. Se los digo porque, pues digamos que yo no lo hacía con tanta frecuencia y recientemente tuve un paciente con un cordoma epidural que algunos pacientes participaron con nosotros en el pablotón de ese caso, y que el diagnóstico imanológico era, digamos, muy o altamente sugestivo de un neurofibroma. Entonces, imagínense operar un cordoma pensando que es un neurofibroma, es un desastre total, en una enfermedad que se cura únicamente con cirugía. Entonces, eso fue un motivo de discusión inclusive en otros centros donde son referentes en cáncer, y realmente en este momento se considera un error operar cualquier tumor espinal o cualquier tumor que eventualmente se pueda biopsiar. Totalmente de acuerdo, profesor. Adelante, profesor Fox. Doctor Javier, levanto la mano. Ah, qué pena, no había activado el micrófono. Gracias, profe. Otra cosa que quería comentar es lo siguiente. Por imágenes, uno puede diagnosticar gliomas de bajo grado a nivel espinal, a nivel pues de columna. Tenemos una paciente que está por imágenes como glioma de bajo grado y la paciente no ha tenido deterioro neurológico, por el contrario ha mejorado, y la imagen ha disminuido considerablemente de tamaño y la captación también. Entonces, diría yo que también hay otro tipo de tumores que uno puede hacer un manejo clínico, por ejemplo, un glioma de bajo grado por imágenes y ver la respuesta terapéutica y de pronto evitar la complicación de la biopsia. Entonces, en lo posible, hacer biopsias, pero hay ocasiones en que la biopsia puede generar deterioro neurológico siendo un tumor de bajo grado. Canta